Saludos y bienvenidos a Enfoque, su espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial con especial atención a América Latina. La represión de la ley Bala se ha instaurado en el estado mexicano de Puebla y amenaza con extenderse. Los ciudadanos denuncian que se pretende aplastar así las manifestaciones y protestas, suspendiendo sus derechos civiles con mano dura de las fuerzas de seguridad. Se quejan de la barbarie policial que reprime protestas con gases lacrimógenos, pequeños misiles de plástico de unos 20 centímetros y balas de goma, como las que mataron a un niño de 13 años mientras jugaban en la calle de San Bernardino de Chalchihuatlán. Los ciudadanos piden la renuncia del secretario de Gobernación y de Seguridad por intento de homicidio colectivo. La conocida ley como Ley Bala, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza en su texto, puesta en marcha en este estado, pues es una herramienta que arranca en Puebla, pero según muchas voces es el laboratorio de pruebas que se extendería al resto de México para hacer frente a la indignación popular frente a las reformas de Peña Nieto. Especialmente a esa reforma energética que este domingo se ha encontrado en las calles de varias ciudades con las movilizaciones y manifestaciones por su aprobación. Movimientos de indígenas y campesinos que advierten que sus consecuencias negativas pueden destruir la sociedad. De todo ello hablamos con Alberto Lerner, investigador y activista social. Bienvenido. Gracias. Está también con nosotros, con Alberto también y aquí en Enfoque, Juan Luis de la Rosa, investigador, defensor de derechos humanos y colaborador de la plataforma Solidaridad con Chiapas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a entrar en materia de una vez a hablar de esta terrible ley porque dicen que el gobernador de Puebla además deseaba ardientemente que su imagen traspasase las fronteras de su estado, incluso las del país, soñando con sentarse en un futuro no muy lejano en la Casa de los Pinos, en la Mansión de los Pinos. También dicen de él que sus asesores no se midieron y le vendieron la idea de que era recomendable hacer una ley contra los manifestantes que agreden a la fuerza pública y que causan daño en esos bienes materiales, que debería presentar esa iniciativa al respecto y así lo hizo. Y para terminar, también dicen irónicamente que cuando Rafael Moreno Valle fue a Televisa, presentó allí la receta de su abuela para el mole poblano y que lo que está presentando ahora es la receta de su abuelo, la receta para el mundo, para frenar la violencia, la supuesta violencia de los manifestantes con represión, con la ley Bala. ¿Qué es la ley Bala? La ley Bala. Bueno, la ley Bala habría que entenderla como una ley enfocada a la criminalización de la protesta social en México. Esto hay que entenderlo dentro de un contexto en el que, como bien has dicho, de reformas estructurales en México, reformas estructurales que están trayendo muchas movilizaciones por parte de la sociedad mexicana, dado que no se ven representados o ven que sus intereses van a ser perjudicados con este tipo de reformas económicas neoliberales. Y que, bueno, en vista de estas protestas que ya han surgido en México y en vista de las que pueden venir, a partir, por ejemplo, de la ahora aprobación ya definitiva de la ley de la reforma energética, pues el gobierno lo que hace es una estrategia de criminalización de lo que es la protesta para poder, de esta manera, también poder judicializar lo que es el movimiento social y las protestas que provienen de este movimiento, ¿no?, de la sociedad mexicana. Por lo que nos adelanta Juan Luis, Alberto, lo que también se podría sacar en claro de esto de la llamada ley Bala es que es una ley que allana terreno para las demás leyes que están aprobadas en plataforma y por las mayorías aplastantes del PRI y de Peña Nieto. Claro, o sea, armaron todas las piezas, tenían todas las piezas del rompecabezas. Lo que faltaba era precisamente esto. ¿Qué va a pasar cuando todas estas personas salgan a defender lo que por derecho les corresponde, es decir, sus territorios, sus formas de vida? Bueno, lo que va a pasar es que van a protestar y entonces el gobierno perverso ya tenía implementado esto, planeado. ¿Qué va a pasar? Les van a disparar. Eso es lo que va, esa es la ley Bala. Y eso es lo terrible de la ley Bala. Cuando la gente proteste, ya tienen legalizado el asesinato en México. Es tremendo porque se aprobó ahí en Puebla, pero creo que en otros sitios ya está por ahí operando. Y vamos a hablar de quién la aprobó y quién es este personaje del que nos ocupamos el día de hoy. Porque a nivel nacional, el gobernador poblano se le conoce como un experto en ganar elecciones. Él ha asesorado a varios candidatos a gobernación, incluso en su propio partido. Sus seguidores lo consideran como el posible próximo candidato a la presidencia de la República Mexicana. Pero Moreno Valle también es conocido por sus obras faraónicas
faraónicas y sus proyectos personalistas, incluso en contra de la voluntad popular. Alberto, ¿quién es este personaje? La pregunta. Una persona muy curiosa en cuanto a su ideología política, porque él es priista de toda la vida. Pero es gobernador por el PAN, ¿o no? No alcanza la gubernatura por el partido del PRI y entonces el Partido Acción Nacional, es decir, la ultraderecha mexicana, se alía con la izquierda del PRD, ¿sí?, para algo así siniestro, lo lanzan como candidato y lo hacen ganar. Es una cosa muy extraña. La derecha, la izquierda y el PRI mezcladas en un mismo personaje. Es la representación del poder en México. O sea, esos extraños matrimonios que hace el poder, porque se reconvirtió, él sigue siendo priista, pero claro, llegó con los votos del PAN. Claro, él es priista y va a ser priista toda la vida. Él es un priista neoliberal, que se alía con los partidos que le iban a dar la posibilidad de alcanzar lo que pretendía la gubernatura y aspirar más allá de eso. No les interesa el partido, no hay ideología detrás. Lo que les interesa es el proyecto neoliberal sobre México. Y es que además, desde que la ley Bala fue aprobada por el Congreso local, hace ya 2 meses, que también se había mencionado y lo he mencionado aquí, se había desatado una tremenda reacción mediática, sobre todo en las redes sociales. El proyecto tuvo 1.800.000 impresiones, descargas de la red, y más de 10.000 tweets fueron lanzados poco más de las 72 horas siguientes de su aprobación. Lo que resulta ahí es que resultó peor el remedio que la enfermedad, Juan Luis, porque esto parece que hubiera apagado un pequeño fuego con gasolina. Sí, de hecho han sido bastantes las reacciones frente a esta ley Bala. También querría especificar que, como también has mencionado, no es una ley que solo se dé en el estado de Puebla, es una ley que se está dando también en diferentes estados del país, como pueden ser Quintana Roo, en el estado de Chiapas, que fue aprobada una semana antes que en el caso de Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, y que además también recoge una serie de leyes federales, modificaciones en las leyes federales que recogen también esta criminalización que decía antes de la protesta social. Hay sí muchísimas reacciones, entre ellas no solo de las organizaciones y activistas políticos mexicanos, sino también de instituciones internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado a México como país en el que se está poniendo en peligro el derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y ha indicado que esto es poco usual o poco válido en sociedades que se hacen llamar democráticas, ¿no? Es decir, que pondrían en peligro este ejercicio de la democracia en el país. Tenemos muchísimas organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todos y Todas de México, que es una red conformada por más de 70 organizaciones civiles y de derechos humanos mexicanas, operativa en 20 estados del país, y que también ha denunciado y ha señalado estas leyes como violatorias de los derechos humanos y de la libertad de expresión, asociación y a petición. Sí. Juan Luis, muy importante el trabajo de ustedes, de las asociaciones, de los medios alternativos, porque los grandes medios mexicanos han silenciado tanto la ley como los efectos que ha generado. Y además este hombre, el gobernador, no estaba solo en esa aprobación de la ley, en la redacción, en la ejecución misma de la ley. Vamos a ver por qué, porque es que precisamente Rafael Moreno Valle también decidió encargar la seguridad pública de Puebla a Facundo Rosas, así se llama, ¿no? Este es un policía que por lo menos, si no tiene pasado, lo que tiene es un prontuario, tiene una trayectoria polémica, es cercano al exsecretario general de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien fue uno de los responsables de esa política de lucha contra el narcotráfico que en el sexenio anterior de Felipe Calderón dejó miles de muertos y también muchos desaparecidos. Se ha implementado toda una política represiva por parte del gobernador y de los agentes del Estado, Juan Luis, en este caso, ¿no? O sea, viene directamente desde allí. Sí, de hecho, también mencionabas el tema de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión. Se me ha quedado ahí colgando en cuanto a las reacciones que ha habido respecto a estas leyes, también la de la Organización de Trabajadores del Periodismo, que es artículo 19, y que también ha denunciado el aumento durante este último periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto de las agresiones a personas periodistas. Asesinatos, amenazas de todo tipo. Sí, se habla más de 330 agresiones en el año 2013, y también se está hablando de que
Muchas de estas, en total como medio centenar, han sido cuando estaban cubriendo precisamente actos de protesta. Juan Luis, permíteme, lo voy a interrumpir un momento porque quisiera, antes mencioné ese nombre de Facundo Rosas Rosas y quiero que además Alberto, mexicano, que está muy conectado con todos los movimientos sociales allí, cuéntenos quién es este hombre, este señor Facundo Rosas Rosas. Híjole, Henry. En México, la seguridad pública, en el caso del Estado de Puebla y de muchos de seguridad estados, pública. está en manos de delincuentes. Facundo Rosas Rosas ha sido señalado directamente por encubrir bandas de secuestradores. Él fue protector de la famosa comandante Lore, implicada en el secuestro de Alejandro Martí, del hijo de Alejandro Martí, y después de su asesinato. Ha sido señalado también desde la cárcel por narcotraficantes como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de los más brutales y sanguinarios delincuentes que ha sido detenido en México, como ser cómplice de su trasiego de sustancias prohibidas a Estados Unidos. Facundo Rosas Rosas es un delincuente y está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y además dice que no renuncia. Claro, y además ha argumentado que no utilizaron esas balas de goma ni lo que hemos mencionado. Sin embargo, eso quedó recogido en las imágenes que captaron los informadores de La Voz de Puebla, uno de los medios que ha logrado sacar esa verdad a la luz, porque lo que usted decía, se está bloqueando para que los mexicanos y los que vivimos fuera no nos enteremos de lo que está pasando y del grado de preocupación que tiene la población. Sí, exactamente. O sea, una de las características de la criminalización de la protesta social, o características o funciones que tiene precisamente, es silenciar a las personas que son disidentes respecto a las medidas que en un momento dado puede implementar o pueda llevar adelante el gobierno, y también que de alguna manera están luchando en la calle por estos derechos que les están siendo denegados y les están siendo violados, cuando ya el gobierno tampoco ha dejado ningún tipo de canal de interlocución, de mediación, de comunicación con estos sectores afectados para poder llegar a una solución. Es entonces cuando la población pues no le queda otro remedio que salir a las calles y reivindicar desde ahí sus derechos. Es por tanto un derecho que debe de ser respetado y que el Estado mexicano o cualquier otro Estado debería ser garante de que esto pueda llegar así y no al contrario, como usted bien ha dicho, silenciarlo y reprimirlo. Pues vamos a escuchar directamente a quienes están allí, a quienes están soportando esta persecución, este acoso y aún así siguen arriesgándose y dando la cara. El Movimiento Nacional de los de Abajo dio a conocer un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, así como al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para expresar y exigir el cese de la brutalidad de lo que consideran como la nueva ley bala que el gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha intentado controlar y imponer sobre los habitantes de Puebla. Nosotros estábamos indefensos, no teníamos nada con qué defendernos. Nosotros fuimos pacíficamente y nosotros no les agredimos nada y ellos comenzaron a marchar y ya nos aventaron las bombas. ¿No tenían la intención de hasta incluso les dijimos bien a los policías, nosotros no queremos violencia, cero violencia, y ellos empezaron a pegarnos. Estábamos mujeres y niños adelante y nos empezaron a empujar. El colectivo asegura que el mandatario poblano pretende suspender de tajo esos derechos ciudadanos a la libre manifestación y expresión. Exigen frenar además los actos de barbarie autoritarios que han emprendido el gobernador Moreno Valle en contra de la población, que además, dato preocupante, la muerte de este joven, varios heridos mayores, jóvenes, pero no solo es preocupante eso, hay 37 líderes sociales encarcelados. Sí, además de los heridos que hubo en esta ocasión, cabe mencionar que una persona perdió un ojo, otro menor de edad perdió una mano. Hay varios heridos, pero además esto que mencionas es la parte medular del asunto. Hay 37 líderes sociales que están saliendo a manifestarse y a protestar y a trabajar por no permitir el despojo de sus territorios. Y en México está ocurriendo lo siguiente: o te callas o te vas a la cárcel, o te callas o te disparamos. Los tienen presos en penales de alta seguridad. Rápido te comento el caso de Enedina. ¿Qué crímenes han cometido estos líderes sociales? Defenderse, y les achacan cosas de verdad de risa. Enedina,
una mujer de la tercera edad. Está detenida, presa, porque su delito es ser comisariado ejidal y no otorgar una firma para que pase encima de su territorio el proyecto integral Morelos. Ese es su delito, Henry. No ha cometido ningún otro delito esta mujer. El pretexto que se robó un celular. Ese es el pretexto con el que se encarcela. Increíble. Se está encarcelando a los disidentes, también a esos que denuncian, porque además todo esto comenzó por la protesta de la gente que le quitaron el registro en su región para llevarlo a otro lado, a tener que desplazarse y todo esto, ¿no? Sí, sí, uno de los problemas que existe es también la absoluta impunidad con la que se mueven los políticos, los gobernadores y, por supuesto, las fuerzas de seguridad que estas dirigen. Y en este sentido dejan en completa indefensión a los ciudadanos, a las ciudadanas en general y más específicamente a aquellos que protestan y que reivindican sus derechos. Yo insisto, no es una cuestión solo que afecta al Estado de Puebla, afecta a todo el país, y en cuanto a lo que es criminalización y represión a lo que son disidentes sociales y líderes comunitarios, es un problema que hoy en día México tiene muy arraigado, y tenemos casos también recientemente conocidos, como por ejemplo el encarcelamiento de uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, el señor Mirelles. También tenemos... que cuando les fue útil lo tenían de la mano y salía con ellos en las fotos, pero luego lo detuvieron. Sí, bueno, la relación de lo que ha sido el gobierno, tanto gobiernos federales como estatales, con las autodefensas ha sido dependiendo de sus propios intereses. Unas veces les han intentado domesticar, cuando no los han conseguido domesticar, pues lo que han hecho ha sido criminalizarlos y pues meterlos en la cárcel. Juan Luis, Alberto, la justicia ya habló, ya había hablado otras veces, había hecho unos fallos en contra de esta ley bala y a petición en respuesta a las denuncias puestas individualmente por ciudadanos, ¿no? Sin embargo, el juzgado cuarto del Distrito de Puebla ordenó el pasado martes la suspensión definitiva de la llamada ley bala, mediante la cual se daba a los policías la facultad de abrir fuego, de disparar contra quienes participaban en manifestaciones públicas de confrontación, según se las denomina. El auto judicial llegó, eso sí, demasiado tarde, porque el 9 de julio una pelota de goma disparada por la policía abrió el cráneo de José Luis Alberto Clehuatle y le voló la masa cerebral. Ese menor falleció este fin de semana, estuvo agonizando la semana anterior. Hizo falta una víctima mortal como este chaval de 13 años para que la justicia diera una respuesta contundente, o por lo menos, Juan Luis, se decidiera a actuar. Bueno, por desgracia, a veces sí que parece que es necesario que ocurran este tipo de casos para que la justicia, de alguna manera, empiece a funcionar. No obstante, se han dado otros muchísimos casos en los que también ha habido asesinatos, ha habido casos de tortura, etcétera, que quedan en la más absoluta impunidad y cuál es la justicia, pues no ha tomado cartas sobre el asunto. De hecho, insisto, una de las cuestiones que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos señalan sobre México es la impunidad con la que se mueven las fuerzas de seguridad y la escasa respuesta que hay por parte de la justicia mexicana a la hora de sacar adelante, esclarecer todo este tipo de casos. Es un listado innumerable de casos que, incluso en cuanto el Estado mexicano ha sido sentenciado, como por ejemplo por la Corte Interamericana, el Estado mexicano luego no ha tomado las medidas que deberían haber, que les obliga a tomar. Que les obligaban y que decían en esos autos. Además, mientras tanto, se ha dedicado a seguir firmando decretos ley con los cuales ha gobernado Peña Nieto con la mayoría que tiene en las distintas cámaras. Se ha dicho, Alberto, y queremos saberlo nosotros también si es verdad o qué tiene de cierto, que había instrucciones desde la gobernación, en este caso de Puebla, para que los heridos en estos disturbios, los manifestantes heridos, no fueran atendidos en los centros de salud, en los hospitales. Bueno, es que había consigna desde el principio. Primero, el gobernador viola una ley, viola un amparo. Sí. En segundo lugar, sabían que iban a llegar ahí con toda la intención de dispararle a la gente. Esto no fue accidental. Tercero, hay varios heridos y después prohíbes que los heridos sean atendidos en los hospitales. Además, prohíbes después que se acerquen los familiares a preguntar por el estado de salud de tus enfermos. ¿Qué pasó con la madre del joven asesinado, el joven de 13 años, y las presiones que recibió desde gobernación, Alberto? Lo que pasó no me extraña, ocurre en México. Voy a recordar un caso
terrible. Felipe Calderón trató de extorsionar a los papás de los niños muertos de la guardería ABC para que se callaran y les ofreció camionetas y trabajo. Moreno Valle trató de extorsionar a la mamá de José Luis, trató de intimidarla para que cambiara la versión de los hechos y acusara a su propio pueblo de haber lanzado un petardo, algo que, permíteme aclararlo, el médico que atiende a José Luis dice que es imposible que haya sido un petardo porque no existe quemadura en la herida, algo en lo que el gobierno de Moreno Valle también mintió. Vamos a hablar sobre esa frase en la que se basa esta ley Bala, porque hay una frase muy cortita que es como donde está toda la enjundia de la ley. Regular el uso legítimo de la fuerza, en eso se ampara. Es el argumento de esa ley poblana. Eso sí, que aunque aprobada por el PAN, o ese gobierno raro que hay ahora mismo en Puebla, podría ser el laboratorio de pruebas para que el PRI, según los rumores, lo implantase a nivel federal. Alberto, Juan Luis, después de esto que hemos visto, ¿cómo la va a tener el presidente Peña Nieto para poder llevar esta ley al resto de estados? Ya funcionan varios. Sí, digo, y la va a tener muy fácil, desafortunadamente, porque en los congresos locales tienen mayoría. De esto que ocurrió en Puebla, responsables también son los diputados que avalaron y aprobaron esta ley. Va a ser muy fácil, la están llevando a todo el país. Vamos, en el Distrito Federal está aprobada y dice literalmente que se pueden utilizar armas letales y no letales. Perdón, o sea, van a poder, están legalizando poder dispararle a la gente por el hecho de salir a manifestarse, sí. Y va a ser muy fácil que lo extiendan a todo el país. Esto va a empezar a aprobarse congreso tras congreso. Usted me decía que es que además en los congresos locales, en los congresos de los estatales, tiene también mayoría Peña Nieto y su séquito del PRI, o tiene matrimonios con el PAN. Exacto, prácticamente en todos, porque si no hubiera sido así, en los congresos estatales se habrían detenido todas las reformas. Sí. Todas pasaron. ¿Por qué? Porque en los congresos locales las mayorías las tiene Enrique Peña Nieto y su cámara de delincuentes que gobiernan con él. Pues desde ayer y hasta el próximo miércoles, este miércoles de esta semana, las manifestaciones han tomado, toman y tomarán las calles mexicanas para protestar contra esa reforma energética que hemos mencionado aquí y otras controvertidas medidas aprobadas a toda prisa y a golpe de mayoría por el Ejecutivo de Peña Nieto y su bancada priista. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, Juan Luis, que puede acarrear la implantación de esta reforma energética para los campesinos, para los indígenas? Bueno, primero esta reforma está relacionada con una desnacionalización, una privatización de lo que son los recursos estratégicos y recursos naturales de la nación, en la cual, para empezar, no se ha tomado en cuenta la opinión de la sociedad mexicana para llevar adelante esto, y que, por otro lado, simplemente favorece a determinados grupos de la élite de poder político y económico del país. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Bueno, pues principalmente va a traer muchísima más pobreza, va a traer violación a lo que son a los derechos humanos, en concreto de los pueblos indígenas. El Estado mexicano está flagrantemente violando todos los derechos que tienen que ver con el derecho al uso, disfrute del territorio, de la tierra y del territorio, que se recoge en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, convenio que fue ratificado por el Estado mexicano y que, sin embargo, no se está cumpliendo. O sea, que son las consecuencias nefastas a todas vistas para los campesinos. La reforma energética, igual la ley Bala y otras reformas que están así apretando rápido el gobierno de Peña Nieto, se están usando como pinza para despojar a los pequeños cultivadores, a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. Pues no tan solo a ellos, aunque también a ellos. Esto representa el despojo de los territorios. Es decir, los mexicanos nos podemos ir despidiendo de nuestro territorio porque va a ser entregado a los grandes capitales. Vamos a ser despojados y estamos siendo despojados de lo que nos pertenece. Yo les voy a hacer la última pregunta, estamos ya sobre el tiempo y les pido máxima brevedad, pero les quiero preguntar, Peña Nieto cumplió 48 años ayer, lo felicitaron los mexicanos, irónicamente a través de las redes sociales le dijeron de todo menos bonito, y lo que le exigían sobre todo era respeto a los derechos humanos, al derecho a manifestarse, al derecho a la libre expresión. ¿Cómo creen que van a responder desde el gobierno federal estas peticiones? Voy a comenzar con Juan Luis.
Bueno, el Gobierno federal la respuesta ya la viene dando desde hace tiempo y, como insisto, no está respetando los derechos humanos ni las disposiciones legales a nivel ni tan nacional e internacional que existen respecto a ello, con lo cual probablemente en función de la imposición de una serie de intereses que, como he dicho, de carácter económico y no de carácter económico para determinado sector restringido de la población, que, como digo, son las élites empresariales, élites económicas del país, pues han depuesto estos intereses particulares sobre el bien común de lo que es la sociedad mexicana, no importándole violar cualquier tipo de derecho, y para eso también está creando una legislación que de alguna manera le permite el poder hacerlo. Muchas gracias, Juan Luis, y más rápido todavía, Alberto, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano, el gobierno federal? Ayer cumplió años Enrique Peña Nieto. Bueno, ayer también cumplimos 24,000 muertos desde que él es presidente de México. Y no hay nada que festejar. Con ese dato nos quedamos. 48 años cumplidos por Peña Nieto, el mismo día que se cumplían 24,000 víctimas en su periodo de gobierno. Así es. A ustedes también les agradecemos que nos acompañen, a nuestros dos invitados, por estar aquí, por ayudarnos a entender la difícil situación política y social que atraviesa en este momento México y todos los mexicanos. A ustedes muchas gracias por elegirnos. Juan Luis de la Rosa, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. También a Alberto Lerner, gracias como siempre. Gracias a ustedes, gente. Y a ustedes saben que durante media hora todos los días en directo les ofrecemos temas de total actualidad para que sean ustedes los que construyen su propio enfoque.